En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recen no usen muchas palabras, como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, también ustedes los perdonará a su Padre Celestial, pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Palabra del Señor. El evangelista San Mateo nos presenta una guía para aprender a orar. No se trata que la oración la reduzcamos al Padre Nuestro. Claro, es la oración principal porque he llamado así también la oración dominical. Es conocido también así el Padre Nuestro, porque es la oración eje, pero que de esa oración que es un eje parte muchos aspectos de lo que es la oración como tal, que vamos a recordarla, ya que esto se había hablado ya en su momento. Primero, la necesidad de no estar utilizando muchas palabras para orar. Y tal vez usted se desanima y usted dice: pero es que yo voy al oratorio y le pido a Dios por mi salud, le pido por el trabajo, le pido por mi familia y no sé qué más decirle a Dios. Eso pasa, ¿por qué? Porque no tenemos a Dios como papá. Si no se tiene a Dios como papá, Dios será un desconocido. Y cuando nosotros nos sentamos frente a un desconocido, no sabemos qué hablar. Usted apenas conoce a una persona y se sienta al lado de esa persona, le dice algo y se le acaban las palabras porque esa persona es desconocida. Por tanto, tenemos que reconocer a Dios como nuestro papá, un papá que nos cuida, un papá que nos escucha. Claro, el concepto de padre hoy en día está muy tergiversado a causa de que existen muchos papás que fueron ausentes o papás injustos. Entonces, si una persona tenía un papá ausente o un papá injusto o un papá cruel, pues pensará que Dios también es injusto o también Dios es cruel porque es papá, o que Dios también abandona como aquel papá abandonó. Entonces también se puede confundir ese concepto. Pero si tenemos a un Dios como un verdadero papá amoroso, pues sentiremos el deseo de estarle hablando y hablando en la oración. Y si no salen palabras, el simple hecho de estar ahí al lado del Santísimo es un gesto de amor. Como cuando lo hablaba en una ocasión de aquel joven que su mejor amigo se accidentó y iba a la clínica a acompañarle, pero ese amigo no hablaba, estaba inconsciente, pero se sentaba al lado de su amigo. En el instante que aquel amigo despierta y siente que su amigo está al lado, se dio cuenta lo valioso que es la amistad, porque sin necesidad de palabras, su compañía era clave, era una muestra de cariño, de fidelidad hacia su amigo. Entonces, tenemos que ser fieles a Dios y sentarnos allá ante el Santísimo, a hablarle a Él y, por supuesto, a estar en Él, con Él y para Él, si no nos salen palabras. El no reconocer a nuestro Dios como Padre, como papá, también nos puede llevar a sentirlo como un ser tan desconocido que cuando nos pasen en la vida cosas injustas, vamos a culparlo a Él. Por eso, tanto ateo, y ustedes si conocen los ateos que filosóficamente fueron y escribieron sobre el ateísmo, nos damos cuenta que detrás de un filósofo ateo
detrás hay una persona que sufrió. Por ejemplo, Sigmund Freud fue una persona joven, una persona que de niño sufrió y por eso no creía en Dios. Y otros filósofos como Jean-Paul Sartre, otro filósofo que de niño prácticamente fue abandonado y tuvo tragedias duras de niño, pues cuando creció culpó a Dios pensando que por Dios le habían pasado muchas cosas por estar solito y por haber sufrido tanto de niño, y por eso no creía. Entonces, en muchas ocasiones el ateísmo va acompañado de una historia de sufrimiento. Pero cuando conocemos a nuestro Dios como papá, como padre, no lo culpamos. Antes le pedimos ayuda para que nos dé la mano en nuestros sufrimientos, en nuestras tristezas, en nuestras soledades. Por eso hay que reconocerlo como padre, como papá, como ese papá amoroso que no abandona, ese papá amoroso que no castiga, ese papá amoroso que más bien nos consuela y nos ayuda. Entonces Jesús dice: cuando recen no usen mucha palabra como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho le harán caso. No sean como ellos, más bien ustedes oren así. Entonces nosotros nos dimos cuenta de esta oración que es del Padre Nuestro. Recordemos que el Padre Nuestro tiene 4 fórmulas de adoración y 3 fórmulas de petición. Si en su oración es más la petición que la adoración, usted se va a cansar de orar. Si en su oración solo pide y no adora, esa oración para usted será monótona, sin sentido, sin sabor, sin esencia. Todo lo contrario, primero adorar y luego pedir. ¿Cuáles son las 4 fórmulas de adoración? Las primeras del Padre Nuestro que estás en el cielo, una manera de ensalzarlo, reconocer que Él es grande, poderoso, que hizo el cielo y la tierra. Santificado sea tu nombre, es el nombre que Él se merece, nombre que toda rodilla debe postrarse. Venga a nosotros tu reino, y cuando decimos venga a tu reino, pues si existe un reino, existe un rey, y ese rey ha dejado normas, y esas normas son los mandamientos. Por tanto, estamos dispuestos a cumplir esas normas para sentir que Él es nuestro rey. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estas son una de las más difíciles fórmulas, una de las fórmulas más difíciles de cumplir, porque hacer la voluntad de Dios es muy difícil. Aprender a aceptar la voluntad de Dios nos puede llevar a nosotros incluso a tener que asumir el sufrimiento, y no es fácil. Las siguientes 3 fórmulas: danos nuestro pan de cada día. No dijo el Señor: danos el pan de cada mes. Primero, nos enseña a no ser avaros. Segundo, a que no lo busquemos solo para pedirle. Eso puede pasar como aquel joven que no vive con el papá, pero siempre lo llama cada mes para que le dé su cuota de mantenimiento. Entonces ese joven se torna injusto, porque solo lo busca el papá, es para la cuota, pero no para decirle: papá, ¿cómo está? Papá, ¿cómo se siente? Papá, ¿qué tiene? Tampoco podemos serlo así con nuestro Dios, y por eso Jesús nos enseña a decir: danos el pan de cada día. Además, pedir el pan de cada día es una oportunidad para buscarlo todos los días. Todos los días tener por lo menos un achaque de estar con nuestro Señor. Esta parte, que también es difícil como la de hacer la voluntad del Padre. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque sabemos que el perdón es un don divino.
No pensemos que seamos capaces, nosotros vamos a ser capaces de perdonar por nuestros propios medios. No piense que si usted va donde un psicólogo, el psicólogo le va a orientar para que usted perdone algo. Imposible. El perdón solo se puede dar con la ayuda de Dios. Pero si no perdonamos, primero vamos a ser personas resentidas. Segundo, el sufrimiento nos va a hacer sufrir. Tercero, si yo sufro, hago sufrir. Una persona que esté sufriendo por alguna situación de rencor va a ser una persona resentida y va a hacer sufrir. Los resentidos siempre buscan tendencias que inviten al odio y acogen esas tendencias porque éstas le dan lo que su corazón necesita: odiar y sentir envidia por todo. Por eso hay que aprender a perdonar para no contagiarnos de esas tendencias que hoy en día se dan y con mucha frecuencia. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Es que Él sabe que somos humanos y podemos caer. Por más fieles a Dios que seamos, recordemos que siempre estará la tentación al día. Si Jesús, siendo Dios, fue tentado, recordemos las tentaciones que tuvo en el desierto, ¿cuánto más nosotros que somos seres frágiles? Por tanto, le pedimos a Él que no nos deje caer en tentación y nos libre del mal, porque un mal nos puede llevar a que nuestra psicología se cambie. Un mal nos puede llevar a que la historia nuestra cambie por alguna situación de mal. Un mal nos puede llevar a la infelicidad y por esto le decimos: y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Que esta oración sea una herramienta importante para que aprendamos a orar, porque si sabemos orar, sabremos vivir. Que el Señor nos bendiga.